Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad al tema del financiamiento de los partidos. Ya vimos lo que es o la manera en que se maneja el financiamiento privado y los límites que la ley en nuestro país va marcando precisamente para este tipo de financiamiento. Lo que vamos a ver a continuación es el financiamiento público, los recursos que el Estado, obviamente tomado de los impuestos, va a entregarle a los partidos políticos para su sostenimiento, obviamente para todas sus actividades, y vamos a hacer hincapié en los años que son electorales, es decir, cuando hay elecciones, porque hay años como en el que estamos viviendo ahorita, en el que no hay elecciones, entonces tiene que haber más presupuesto para los años electorales, porque obviamente se van a echar a andar campañas políticas. Entonces, inicio nada más haciendo o recordando con lo que terminamos el financiamiento privado. Mencionábamos que el financiamiento privado no puede ser mayor al financiamiento público, es decir, hay un candado en nuestro país en el cual los partidos políticos podrán recibir dinero de los particulares, pero nunca será mayor al dinero que se va a recibir por parte del Estado. Entonces comenzamos. Financiamiento público es el que otorga el Estado a los partidos políticos o a los candidatos. El sistema que se aplica en México lo regula la propia Constitución en el artículo 41. En él se distingue el financiamiento para actividades ordinarias y el destinado a las campañas. Es decir, las actividades ordinarias serían el día a día, ¿no? Lo que tienen que realizar en cuanto a gastos un partido político. Se tienen que pagar luz, se tiene que pagar papelería, se tienen que pagar seguramente rentas de inmuebles, se tienen que pagar ¿qué más puede ser? Los sueldos, obviamente, de las personas que trabajan ahí. Entonces, todos esos serían los gastos ordinarios. Y los gastos destinados a campañas en el año electoral son aquellos que se van a sumar precisamente porque estás en una contienda, en una contienda electoral, obviamente, en donde se tendrán que pagar diferentes artículos, se tendrán que gastar en combustible, y otras tantas cosas más para lo que es una campaña. Pensemos en, por ejemplo, hablando de combustible, la gasolina que se necesita para una campaña política ya es distinto a la gasolina que se necesitaría en el día a día de los partidos. En cuanto a insumos, se tienen que comprar diferentes artículos. Generalmente en las campañas se regalan lo que se conoce como souvenirs, ¿no? Gorras, playeras, se tienen que contratar algunas empresas para colocar los templetes, para poner las letras, de equipos de sonido, etcétera. Entonces todo eso son gastos que en un año que no es electoral pues no se tienen, en el año electoral sí, entonces se va incrementando el gasto. Sigue diciendo en el segundo párrafo: el Consejo General del INE es el Instituto Nacional Electoral, deberá determinar anualmente la cantidad asignable a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, entre paréntesis dice, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65%, aquí les voy a pedir que tachen lo que viene a continuación, del salario mínimo diario vigente en el país. Esta medida ya no se utiliza. Lo que se utiliza a partir de una reforma que se hizo en el 2016 es, por sus siglas se conoce como UMA, UMA. Y ahorita les voy a decir en cuánto está tasada tanto la UMA como la UMA significa unidad de medida y actualización. Explico primero qué es esto, porque el salario mínimo pues ya es algo con lo que nosotros estamos relacionados y podemos entenderlo mejor. Se decidió que en nuestro país se cambiara la unidad de medida sobre la cual se iban a estar tasando o fijando las diferentes obligaciones obligaciones y derechos referentes a lo que es nuestro gobierno federal y por supuesto los gobiernos estatales. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando va uno en carretera dice multa, si mal no recuerdo, decía multa de 90 salarios mínimos por el que tire basura, o te cuantificaban salarios mínimos en diferentes situaciones como podrían ser multas de tránsito o en su caso, las multas de tránsito, sí, bien eficaz, estaban en salarios mínimos, algunas multas que se pueden tener respecto a Hacienda, etcétera. Entonces, lo que se hizo fue separar el tema del salario mínimo para darle su verdadero sentido, que es un tema precisamente salarial laboral, y el esquema de ver de qué manera se van a generar las obligaciones y los derechos de
a nivel federal, por parte obviamente de los ciudadanos y también de las autoridades, ya no se iba a fijar en salarios mínimos, sino en una nueva medida que se le dio el nombre de unidad de medida y actualización. En esencia, es una cantidad que se va a fijar todos los años con la idea de ver en base a esa cantidad lo que se debe pagar en los diferentes derechos y obligaciones que se generan en el país, dejando de lado el salario mínimo para que el salario mínimo se maneje por aparte. Y por ejemplo, cuando venían temas de hipotecas y situaciones como esas, no salga afectado una persona porque el salario mínimo puede quedar por debajo de una cantidad cuando se da la inflación. Entonces, esta unidad de medida y actualización toma en cuenta la inflación de cada año y entonces es un dato más real para poder fijar los derechos y obligaciones en nuestro país. Entonces, la unidad de medida y actualización en el 2016 se emparejó a lo que fue el salario mínimo, es decir, partieron de la misma cantidad, pero a partir del siguiente año han corrido de diferente manera. De hecho, recuerden que el salario mínimo en el norte del país es mucho más alto que en el resto de nuestro país. A raíz de que entró el nuevo gobierno, recuerden que se buscó que el salario mínimo de la zona que colinda con Estados Unidos tenga un salario mínimo más competitivo, precisamente para no quedar en desventaja respecto a la zona fronteriza de Estados Unidos. Es decir, que fueran competitivas la zona fronteriza mexicana con la zona fronteriza de Estados Unidos. Por lo tanto, se subió el salario mínimo en aquella parte. Entonces, derivado de eso, ya no se toma para sacar la fórmula de la generación de los recursos para los partidos políticos el salario mínimo, sino la unidad de medida y actualización que todos los años se va generando por el INEGI en nuestro país. Ahora, vamos a analizar, dicho esto y aclarando esto, vamos a analizar la fórmula que está acá. Repito, la fórmula es multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año. ¿Cuál es la fecha de corte? El último día de julio, o sea, el 31 de julio. Para darles un dato, en el 2019 que se generó la fórmula para obviamente el 2020, porque no hemos llegado todavía al 31 de julio, ¿cuántos eran los inscritos en el padrón electoral? Les doy la cantidad. En aquel entonces, estamos hablando del 31 de julio del 2019, las personas inscritas en el padrón electoral eran los siguientes. Estábamos hablando de 90.841.245 personas. Repito, 90.841.245 personas. Esa es la primera cantidad. ¿Por qué la vamos a multiplicar? Por el 65% de la unidad de medida y actualización. La unidad de medida y actualización, ¿en cuánto está? La unidad de medida y actualización está en 84.49 pesos. Repito, 84.49 pesos. Lo que vamos a detectar es que esta unidad de medida y actualización ya está por debajo del salario mínimo. En su momento fueron parejos, pero después el salario mínimo fue rebasando. Ahora, aquí nos dice que no es por la cantidad total, sino por el 65% de esta. Entonces, al 84.49 pesos tenemos que ver cuánto es el 65%. Y esa cantidad es 54.92 pesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a terminar multiplicando en sí para el año 2020? 90.841.245 por 54.92. ¿Qué es esto? El número de personas inscritas en el padrón electoral del INE, 90.841.245 por el 65% de la unidad de medida de actualización, que nos va a arrojar 54.92. Esos dos números los multiplicamos y lo que vamos a tener es la siguiente cantidad: 4.864.914 pesos. Perdón, 4.000 millones, para que lo ubiquemos, 4.968.864.914. Repito, número de inscritos en el padrón electoral, 90.841.245 por 54.92,
la cantidad total son 4.988.864.914 pesos. Esa cantidad, que repito son casi 5,000 millones, se tienen que entregar a los partidos políticos. Quiero por favor que no nos perdamos y lo repito. La fórmula es, y esta fórmula es obligatoria que nos la aprendamos, el número de personas inscritas en el padrón electoral del INE a la fecha de corte de julio de cada año por el 65% de la unidad de medida y actualización. Esa cantidad nos va a arrojar el dinero, es decir, una suma de dinero que va a ser repartida entre los partidos políticos. Hoy en día, para este 2020, lo que se multiplicó fue 90.841.245, que son los inscritos en el padrón, por el 65% de la UMA, que arroja 54.92, y la cantidad total de esa multiplicación son los 4.988.864.914 pesos, o sea, casi 5,000 millones de pesos. Bueno, ya tengo esa cantidad, ya tengo lo que voy a distribuir. Ahora aquí viene el siguiente paso. ¿De qué manera distribuirla entre los partidos políticos? Le voy a dar lo mismo a Morena, que al PRI, que al PAN, que a Movimiento Ciudadano, que al Partido del Trabajo, que al Partido Verde Ecologista de México. Nosotros podemos analizar que hay partidos con más antigüedad, hay partidos que tuvieron más votos en la última elección que otros. Entonces no nos sonaría lógico que diéramos en partes iguales, porque obviamente cada partido ha trabajado distinto y tiene diferente arraigo en la sociedad. Por lo tanto, vamos a seguir en la página que estamos y les voy pidiendo de favor que con detenimiento vayamos leyendo las tablas que vienen a continuación. Están sencillas, solamente les pido que las sigan con detenimiento para que las vayamos razonando. El autor del texto va a manejar un ejemplo basándonos en que tuviéramos 6 partidos políticos. Él los menciona con letras del abecedario: el partido A, B, C, D, E y F. Y que en la última elección que se tuvo, estos partidos tuvieron un porcentaje de votos. ¿Cuáles son los porcentajes que él maneja? Repito, esto es a manera de ejemplo. Al partido A se le arroja un 38% de los votos de la gente. Sí, pensemos que este ejemplo nos manifiesta que el partido A en la última elección tuvo el 38% de los votantes. Sí, es el partido que tuvo más votación. El partido B tuvo un 30%, el partido C un 19%, el partido D un 6%, el partido E un 4% y el partido F un 3%, dándonos el total precisamente del 100% de una votación hipotética. Entonces, repito, nos van a manejar un ejemplo donde hay 6 partidos que obtienen esos porcentajes de votos, es decir, en la suma de los votos, el partido A tuvo la mayor cantidad de votos, que arroja un 38%, y el partido F es el que tiene menos, con un 3%, que es el mínimo que se exige precisamente para sostener el registro en este país. Bueno, partiendo de esa tabla, vamos a dar continuidad para entender cómo se distribuyen los recursos. Supongamos que el cálculo hecho por el Instituto Nacional Electoral resultó un monto total de 2,000 millones de pesos. Esta es una cantidad hipotética. Yo ya les di la cantidad de este año, pero obviamente aquí va a manejar el autor una cifra cerrada para que sea más fácil de manejar. Entonces, de esa multiplicación, son 2,000 millones de pesos a entregar. ¿Qué se hace con esa cantidad, con esos 2,000 millones? De esta cifra, 30%, es decir, 600 millones, se reparten igualitariamente, de modo que le tocan 100 millones a cada partido. Los otros 1.400 millones se distribuyen según la fuerza electoral de cada uno. Bueno, en este ejemplo que está manejando el texto, se da la multiplicación de el número de personas inscritas en el INE a la fecha de corte de julio por el 65% de la UMA de cada año. Bueno, ¿cuánto nos da? En el ejemplo hipotético, 2,000 millones. De esos 2,000 millones, lo primero que se hace para la distribución es sacar el 30% de la cantidad que está dando. ¿Cuánto es el 30% de 2,000 millones? 600 millones. Y lo que nos dicen acá es que esos 600 millones se tienen que repartir en partes iguales a los partidos que están enlistados, que son A, B, C, D, E, F. Por lo tanto, como son 6 partidos,
pues le toca a cada partido 100 millones de pesos. Entonces, ese 30% lo saco, lo divido en partes iguales y se los doy a cada uno de ellos. Lo que le estoy dando entonces por primera parte son 100 millones a cada uno. Hasta aquí van parejos. No hago distinción entre ningún partido. Solamente agarro el 30% y lo divido en partes iguales. Pero todavía faltan por distribuir 1.400 millones de pesos. Y aquí es donde, en la parte final de lo que les leí, nos dice, para distribuir estos 1.400 millones, tenemos que hacerlo en base a la fuerza electoral de cada uno. ¿Cuál es la fuerza electoral? La cantidad de votos que tuvieron. Y viene precisamente una siguiente tabla en donde viene ya un esquema de cómo empezamos a distribuir el dinero. Quiero que me sigan, por favor. Dice, partido A, porcentaje de votos, 38%. Por lo tanto, voy a sacar cuánto es el 38% de los 1.400 millones que voy a entregar. El 38% de los 1.400 millones son 532 millones. Entonces, al partido A, que es el que tuvo más votos, le corresponden de esos 1.400 millones, 532. El partido B tuvo 30% de los votantes. Por lo tanto, a él pues le va a tocar menos, pero saco cuál es el 30% de 1.400 millones y son 420 millones. El partido C solo tuvo el 19% de los votos en esa elección, entonces lo que le va a corresponder es el 19% de esos 1.400 millones y van a ser 266 millones. El partido D tuvo solo el 6% de los votantes en la última elección, por lo tanto, el 6% de los 1.400 millones es 84 millones de pesos. El partido E solo tuvo el 4%, el 4% de 1.400 millones es 56 millones. Y el partido F, que es el que tuvo menos votación, solo alcanzó el 3% de los votantes en la última elección. ¿Cuál es el 3% de 1.400 millones? 42 millones. Entonces, si se dan cuenta, en la parte derecha quedan los siguientes números. Para el partido A, 532 millones. Para el partido B, 420 millones. Para el partido C, 266 millones. Para el partido D, 84 millones. Para el partido E, 56 millones. Para el partido F, 42 millones. Si sumamos toda esa columna que está ahí, 532 más 420 más 266 más 84 más 56 y más 42, nos va a arrojar lo que está en la parte de abajo, 1.400. Son los 1.400 millones que estábamos por distribuir. Entonces, recapitulando, hago la multiplicación del número de personas inscritas en el padrón por el 65% de la UMA. En el ejemplo que está aquí nos dan 2.000 millones. Primer paso, tomo el 30% de esa cantidad, que son 600 millones, y los reparto de forma equitativa. Igual, pum, 100 a cada uno. Me quedan 1.400 por entregar. Esos 1.400 son el 70% restante. ¿Qué hago? Veo cuántos votos tuvieron, y aquí me faltó precisar algo, cuántos votos tuvieron en la última elección a diputados federales. Repito, la clave para sacar los porcentajes es la cantidad de votos que tuvo cada partido en la última elección a diputados federales. Es decir, el parámetro a seguir es la última elección a diputados federales. No tomar en cuenta la de senadores, no tomar en cuenta la presidencial, tomar en cuenta la de diputados federales. Recuerden que a los diputados federales se les elige cada 3 años. Entonces, en el caso de nosotros ahorita, la que se tiene que tomar en cuenta es la elección del 2018. El próximo año tendremos una votación para diputados federales, entonces esa será la que servirá para los siguientes 3 años. Pero repito, ese porcentaje de votos, aquí nos manejan como hipotético, un 38% para el partido A, 30 para el B, 19 para el C, 6 para el D, 4 para el E y 3 para el F. A esos 1.400 millones que nos faltan por distribuir, le sacamos precisamente ese porcentaje. Al partido A, el 38%, y le aparece la cantidad que está al lado, 532, y así sucesivamente. Por lo tanto, ya distribuí los 2.000 millones.
el primer 30% en partes iguales y el 70% restante lo vamos a hacer en base a la cantidad de votos que tuvieron en la última elección a diputados federales cada uno de los partidos. ¿Por qué hacerlo así? Sobre todo quiero que entendamos el razonamiento. Las cifras son frías, ahí están. Pero tiene que haber un mecanismo, o más que un mecanismo, una razón de ser de por qué hacerlo así. Y es algo simple. Tú no le podrías dar, bueno, se podría, pero no sería lógico, darle a un partido que tuvo muy pocos votos, es decir, que tuvo muy poco arraigo, que casi nadie lo siguió, como sería el partido F, solo el 3%, no le podrías dar la misma cantidad de dinero que al partido A, que tuvo el 38%, es decir, que tuvo muchísima gente que lo siguió. Ese partido, que tiene tanto arraigo en la sociedad, necesita, por supuesto, más recursos para trabajar y darle seguimiento a todo lo que obtuvo como partido, ahora siendo ya, por supuesto, parte del Poder Legislativo y seguramente gobierno. Necesita más recursos para mantenerse en contacto con la sociedad y para trabajar aún más. ¿Por qué? Porque la sociedad le dio su respaldo. Al partido que la sociedad no le dio el respaldo, o que se le dio muy pequeñito, no lo puedes llenar de dinero, porque precisamente no se está identificando tanto con la sociedad. Entonces, aquí estamos en un principio de equidad. Le voy a dar tanto a cada partido en base a la respuesta que la sociedad les ha brindado en los votos, en la última elección. ¿A cuál? Diputados federales. Bueno, entonces, repito, tengo la cantidad, primera parte, 30% en partes iguales. Segunda parte, que es el 70%, lo voy a distribuir en base a los porcentajes de votación de cada partido, basándome en la última elección a diputados federales. Estos son los ejemplos. Bueno, este es el ejemplo hipotético que maneja el autor. Ahora, a continuación dice: ¿cuánto le va a corresponder entonces a cada partido en base a esa distribución? Al partido A le tocarían primero sus 100 millones, sus 100 millones que le tocarían de la distribución de partes iguales, del 30%. Luego le tocan los 532, que ese se da por el porcentaje de votos que obtuvo. Por lo tanto, en un año ordinario que no hay elecciones, al partido A le corresponderían los 100 millones de partes iguales más los 532 que se dan por el porcentaje de votos que tuvo. Le va a dar una cantidad de 632 millones de pesos anuales al partido A. Al partido B, sus primeros 100 millones, que son por partes iguales, más los 420 que obtuvo por el porcentaje de votos, por lo tanto le tocan 520. Al partido C, sus 100 millones, más los 266 que le corresponden del porcentaje en base a los votos que tuvo, le corresponderán en total 366 millones. Al partido D, sus 100 millones por parte igualitaria, más los que obtuvo en el porcentaje de votación, que son 84 millones, por lo tanto va a tener 184 millones en un año ordinario, es decir, en un año que no es de elecciones. El partido E tendrá sus 100 millones de parte igualitaria y 56 millones más que son en base al porcentaje de votos que obtuvo, por lo tanto serán 156 millones de pesos. Y el partido F, que es el que tuvo menos arraigo en la gente, tendrá sus 100 millones de parte igualitaria más los 42 millones que se le dan por el porcentaje, que en este caso era el 3%, que fue el más pequeño, en votos en la última elección a diputados federales. Por lo tanto, le corresponderá 142 millones de pesos. Si vemos la última columna donde dice monto total, vamos a ver que al partido A le toca 632 millones. Es el que tiene más por tener mayor arraigo. El partido B 520, el partido C 366, el partido D 184, el partido E 156, el partido F 142. Si sumamos todas estas cantidades, nos va a dar precisamente los 2,000 millones de pesos que habría que distribuir. Entonces, ahí está la forma en que se entregan los recursos en nuestro país. Recursos públicos, obviamente, sale de nuestros impuestos para el sostenimiento de los partidos en un año ordinario, es decir, en un año que no es electoral. Repito, primero saco la cantidad de la fórmula que ya hemos mencionado. Esa cantidad primero se divide el 30% en partes iguales y el 70% en base a la fuerza electoral que tuvieron en la última elección a diputados federales. Ese número obviamente va a variar. Ahora, ¿qué pasa en un año electoral?
sigue el texto diciendo: si esta fuera la cantidad que le correspondiera a cada partido anualmente para sus actividades ordinarias, la Constitución dispone que para la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, se otorgará adicionalmente, es decir, vendrá un recurso extra, a cada partido político el equivalente al 50% del financiamiento público que le corresponda por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, el monto adicional equivaldrá al 30% del financiamiento anual por actividades ordinarias. Bueno, explico esta parte para luego entender la tabla. Los 2,000 millones de pesos que manejamos como ejemplo y la distribución que hicimos ahorita en base a las tablas anteriores son en un año en el que no hay elecciones en el país. ¿Como cuál? Como este que estamos viviendo. No hay elecciones para diputados federales, no hay elecciones para senadores, no hay elecciones para presidente de la República. Por lo tanto, el recurso que se te dan son los 2,000 millones de pesos, que sería solamente para el sostenimiento y la vida diaria de los partidos políticos. Pero, como va a haber un año en específico en el que se van a elegir, coinciden presidente de la República, senadores y diputados federales, ese año para nosotros fue el 2018, se necesitan más recursos para las campañas. ¿Qué decide hacer precisamente o qué está contemplado en nuestra ley para que los partidos tengan esos recursos extra que necesitan para las campañas? Porque si lo tomaran de lo que serían las actividades ordinarias que les da cada año el INE, pues les faltaría para la luz, les faltaría para pagar sueldos, les faltaría para papelería. Entonces, lo que se requiere es un recurso extra. Entonces, ese recurso extra les llega de la siguiente manera. En el año electoral que se elige presidentes, senadores y diputados federales, lo que se les va a dar es un 50% más de lo que era el recurso ordinario. Es decir, si habíamos dicho que eran 2,000 millones de pesos, entonces te voy a dar el 50% más para las campañas. ¿Cuánto sería? 1,000 millones de pesos más. Repito, 50% más por ser año electoral en el que se elige presidente, diputados federales y senadores. Pero hay un año en el que se eligen solamente diputados federales. No se eligen ni senadores ni presidente de la República, porque recuerden que ellos son electos cada 6 años y los diputados federales cada 3. Ese año es el próximo para nosotros, que es precisamente el 2021. Entonces, como no se van a elegir tantos, no van a haber elecciones para tantos cargos, entonces no te puedo dar el 50%. Lo que decidió la ley aquí es que se te incremente nada más un 30% más. ¿Por qué? Porque sí, se requiere para la elección de diputados, pero como no va en juego senadores ni presidente de la República, entonces no necesitas el 50 extra, sino solamente un 30% más. Entonces, partiendo de esta lógica, repito, un año que no es electoral, solamente la multiplicación de la fórmula que ya habíamos dicho. Un año que es electoral, donde se elige presidentes, senadores y diputados, te doy, aparte de lo ordinario, un 50% más de esa cantidad. Con el ejemplo que venías manejando eran 2,000 millones, te voy a dar el 50% más, 1,000 millones más. Si es un año electoral, pero solo para diputados federales, entonces te voy a dar un 30% nada más, no un 50% más de los 2,000 que ya tenías. Ahora, nos vamos a la tabla para entenderlo. Dice, así en el año de elecciones para presidente de la República recibirán el partido A los 632 que le toca de lo que ya habíamos analizado, ¿no? De la división del 30% en partes iguales y el 70% en base a la cantidad de votos que tuvieron. Pero, como es un año en el que se va a elegir presidente, diputados federales y senadores, te voy a dar un 50% más. ¿De qué cantidad voy a tomar 50% más? De lo que te doy al año. Entonces, a 632 le saco cuál es la mitad o el 50% y me va a dar que son 316 millones. Por lo tanto, te voy a dar como partido A los 632 millones para tus gastos ordinarios y un 50% más para los gastos de campaña. Por lo tanto, en ese año electoral para presidente, diputados federales y senadores, ese partido va a recibir 948 millones de pesos. El partido B va a recibir los 520 de manera ordinaria, más un 50% extra por ser año electoral, que serán 260 millones. Sumándolos va a tener 780. El partido C recibe sus 366 para lo que son sus gastos ordinarios, más ese 50% extra, que serían 183 por ser año electoral. Por lo tanto, va a recibir 549 millones.
el partido D los 184 para gastos ordinarios y la mitad de esa cantidad extra, que serán 92, para gastos de campañas. Por lo tanto va a recibir 276 millones. El partido E recibe los 156 millones para gastos ordinarios más un 50% extra de esa cantidad, que serían los 78 millones que aparecen en la siguiente columna. Por lo tanto va a recibir 234 millones en ese año. Y el partido F va a recibir los 142 millones para sus gastos ordinarios y un 50% más, que serían 71 millones de pesos. Por lo tanto va a recibir 213 millones de pesos. Si sumamos toda la columna de la derecha que dice total, vamos sumando las cantidades que se les da en un año electoral a estos partidos bajo este ejemplo hipotético, y vamos a sumar los 948 millones del partido A más los 780 del partido B, más los 549 del partido C, más los 276 del partido D, los 234 del partido E y los 213 del partido F, y nos va a arrojar la cantidad de 3,000 millones de pesos. Los 2,000 originales de gastos ordinarios más ese 50% extra por año electoral. Ese 50% son 1,000 millones más. 2,000 más 1,000 millones, pues ahí están los 3,000 millones que se van a repartir en un año electoral para presidente de la República, senadores y diputados. Si fuera solamente para diputados federales, solo agregaríamos un 30%, no el 50%. Ya no hay una tabla para eso, obviamente nada más habría que hacer la conversión. Ahora, vienen unas especificaciones acá. Para actividades específicas como la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como sus tareas editoriales, los partidos nacionales serán apoyados con un monto adicional anual equivalente al 3% de la cantidad correspondiente para las actividades ordinarias. Esta cantidad será distribuida entre todos los partidos tomando el mismo criterio utilizado en la asignación de los recursos para las actividades ordinarias. ¿Cómo entender esta parte? Del dinero que ya recibieron, se les va a dar todavía un 3% más. ¿3% de qué? Tomándolo de la misma cantidad. En el caso de lo que está aquí, un 3% de los 2,000 millones de pesos. ¿Para qué va a servir ese 3%? Para que los partidos políticos puedan ejercer algunas tareas como actividades de educación, capacitación política, investigación socioeconómica, editorial, es decir, que puedan generar libros, que puedan generar folletos, revistas, etcétera, todo con la finalidad de fomentar la democracia y obviamente la participación del pueblo. Entonces, de los 2,000 millones de pesos que ya habíamos hablado son para gastos ordinarios. Vendrá extra un 3% más de recursos públicos para estas tareas. ¿Cómo voy a repartir ese 3% extra? Igual manera que como se hizo para los gastos ordinarios. Tomo el 30%, lo reparto en partes iguales y el 70% restante lo voy a repartir en base a la fuerza electoral de la última elección a diputados federales. Es decir, va a ser una cantidad más pequeñita, pero la voy a repartir con el mismo mecanismo. 30% en partes iguales, 70% en base a la última, a la fuerza electoral de la última elección a diputados federales. Ahora, quiero entonces aquí